Bienvenidos a Logos Acústicos, el lugar donde las ideas toman voz y la reflexión se convierte en conversación. El podcast que te invita a transformar la reflexión en una experiencia compartida. Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Logos Acústicos. Mi nombre es Naomi González, estoy aquí con mi compañero Irving Jiménez y el día de hoy vamos a hablarles un tema que es como continuación del otro, Claro. pero ahora enfocándolo un poco más a las humanidades. Justamente, Nao, justamente, y pues un gusto estar otra vez aquí hablándoles nuevamente de estas bonitas carreras que ofrece la Facultad de Filosofía y Letras, Ujú. pero sobre todo encaminándolo ahora sí en el área humanista, en el cómo podemos desempeñarnos los egresados y las egresadas ya al culmen de nuestras licenciaturas. Por ejemplo, yo nunca pensé que me iba a catalogar como humanista. Pero ahora que estoy en esta facultad, no solo como parte colaborativa, sino también como egresada y todo, entonces puedo ver como el humanismo en ciertas cosas que hago y aplico a mi vida profesional Ujú. y privada, personal. Claro, claro, claro. De hecho, yo creo que desde siempre Ujú. estamos encaminados a un área humanista porque siempre nos dedicamos a pensar Sí. las necesidades de todos y todas. Entonces, también abordar esta perspectiva de que ahora nosotros estamos de este lado, Ujú. 100% hablando desde esta perspectiva humanista en el cual debemos ahora sí enfocar lo que nosotros sabemos para el bien de todos y todas. Pues ahora sí que toda la población, ¿no? A nivel mundial. Pues creo que desde que somos niños, niñas, o sea, de nuestras infancias, los maestros nos inculcan esto como. Antes no, o sea, lo podemos ver como un lado empático, Claro. de es que hay que cuidar a los animales, cuidar a la flora y todo lo Ujú. que hay, porque es parte de nuestro ecosistema, cuidar los ecosistemas, Claro, claro. de no tirar basura, porque eso puede dañar los bosques, y a menos aquí en Chihuahua como que era un poco más explícito todo, porque era Ujú. de cuida el agua porque somos un estado desértico. Claro, claro, claro. Pero somos un estado desértico, pero también tenemos un bosque por la Sierra Tarahumara, entonces como de tenemos una mezcolanza de muchas cosas que siempre nos crearon este cuidado y amor por cuidar de todo y Ujú. ser empáticos y ser humanistas en ese aspecto, o sea, de Justo. que no solamente es ser humanistas con cosas humanas, Ujú. sino que también con cosas o situaciones externas a lo humano. Claro, y yo creo que todas las licenciaturas, ahorita que hablamos también sobre lo del medio ambiente, Ujú, la ebullición global, la preservación del agua, ya que hablamos el episodio pasado sobre las inteligencias artificiales y todo lo que gasta en ujú, generar, por ejemplo, una imagen y también el consumo de energía, desde las humanidades y desde cada licenciatura que maneja la Facultad de Filosofía y Letras, tiene una parte esencial para ujú. velar por estas necesidades, ya sea desde Sí. el sentido de em, reportar alguna anomalía, ya sea del medio ambiente o desde las empresas, desde la filosofía, desde las letras, desde el idioma, desde la información, desde la historia. Yo creo que abarca totalmente para saber cómo enfrentar estas, ahora sí que catástrofes naturales o estos Ujú. peligros que podemos enfrentar en un futuro no tan lejano y guau, o sea, qué maravilloso, igual que otras licenciaturas en otras facultades que también nos hace esta unión como sociedad Ujú. universitaria para tratar de enfrentar y generar esta conciencia en el mundo en general de todos los aspectos climatológicos, tecnológicos, sociales, culturales, personales, etcétera, ¿no? Ujú. De hecho, por ejemplo, les voy a dar como un ejemplo que recientemente en Netflix vi una serie que se llama Adolescencia, se la recomiendo. Sí. Hay muchas personas que no les gustó la serie por distintas situaciones, de que el guión se les hizo como que le faltó un episodio más para ver la conclusión, Claro. pero realmente el creador, que es Stephen Graham, él explicó de que es que el guión fue hecho para poner en puerta y en diálogo el que está pasando con la adolescencia Ujú. y por qué está ocurriendo tantas muertes a Okey. manos de adolescentes, Claro. al género femenino, Ujú, ujú. de qué es lo que está influyendo, qué es lo que les está haciendo como esta percepción. Y tengo entendido que se pusieron a la mano junto con expertos en estas Ujú. áreas para poder ejemplificar en tan solo 4 episodios todo lo que conlleva la adolescencia desde una mirada, masculina, pero cómo esta masculinidad es tóxica, que yo sé Okey. que es como el nuevo concepto de masculinidad tóxica y Ujú, todo, o ujú. sea, pero cómo realmente afecta en los adolescentes cuando no tienen una figura paterna
que les explique que todas las emociones las debes de sentir Uy, sí. y que no te debes de reprimir y cómo afecta las redes sociales Ujú, ahora que están expuestos a no solo a Instagram, sino Facebook, TikTok, a los comentarios de gente que no conoces porque se ujú, encuentra en otra parte del mundo y todo esto confluye. ¿Y cómo esto puede, o sea, cómo lo podemos relacionar con nosotros siendo una facultad de filosofía y letras y cómo la compaginamos con estas carreras? El hecho de que, por ejemplo, en la cuestión de letras hispanoamericanas es cómo plasmar un guión. uy, sí, O sea, claro. qué palabras usar, cómo manejar la situación, o sea, todo para que el espectador, incluso tú que lo estés dirigiendo o guionando, lo que sea, Ujú, puedas entender la emoción y el sentimiento y todo lo que conlleva ese personaje. Por claro. ejemplo, a mí Jamie sí me generó así como ese miedo de, pues sí es cierto, o sea, criaron a dos hijos, pero porque una salió en términos normales bien Ujú, y porque el otro se desorientó, o sea, claro. qué fue ese factor que los hizo diferentes, Que detonó. que él se volviera una persona muy violenta. Ok. Eso confluye en las letras, o sea, de Ujú, cómo estudiar el lenguaje para poderlo explayar en una manera cinematográfica, ok. por decirlo de una manera. Ahora, Ujú. si lo vamos por, supongamos, periodismo, Uy, sí, o sea, el imagínate. cómo ahora ese guión comunicarlo a través de las redes sociales para hacerle la difusión, la promoción. Ellos también se tuvieron que preparar con periodistas de ver cuántos casos había a nivel nacional en Reino Unido Ujú, que está pasando esta situación, ¿no? O sea, ujú. de adolescentes hombres haciendo Violencia, violencia contra las mujeres que terminaba en muerte. claro. Entonces, obviamente se tenían que informar a la mano de periodistas de talla alta para poderlo comunicar bien y que eso se lo pudieran traspasar a los de letras Ujú. para hacer un buen guión. Y es que son cifras, las cifras Ujú, ciertamente deben de estar ahí presentes y qué mejor que desde un reportaje bien exacto, hecho, bien sí. estructurado, desde una ética, ¿no? Como lo platicaba la maestra Sara Guerrero, desde que, bueno, son temas muy sensibles, muy complicados que se deben de manejar desde una ética periodística y una Ujú, sensibilidad a saber cómo plasmar el dato. Y fíjate que cuando estábamos también entrevistando a la maestra Patti Fernández, que ujú, hablaba sobre la importancia de preservar y saber cómo administrar esta información. Digamos, todos los datos que se presentan de este índole, por ejemplo, que ya Nao puso el ejemplo de la película Adolescentes, que habla sobre la violencia, ¿no? ujú, Principalmente cómo detona en la masculinidad estas ramas explosivas para violentar a cualquiera, ¿no? O ujú, sea, ya sea que sí en general. eh, Saber cómo administrar todos estos datos para que sí, llegue de una manera muy fidedigna, muy viable, ya sea a un periodista, ya sea a un guionista en letras, ya sea a un historiador que también sabemos que las cifras van cambiando y que también por ejemplo, si tú te metes ahorita a internet, ¿no? ¿Cuántas ujú, personas han perecido por X razón, ujú, ¿no? Hay algunas que no son tan confiables, ¿no? Y otras que sí ujú, ciertamente nos pueden dar una cifra mejor para un mejor estudio y una mejor también. visibilidad en esta problemática, sí que ciertamente es una problemática muy, muy, muy frecuente ahorita en nuestros días. Sí, por ejemplo, también, si lo, como de cómo podemos involucrar historia, por ejemplo. O sea, Imagínate. un historiador te va a ayudar a un guionista, al director a entender el espacio cultural, social, Ujú, económico, todo para que se dé un buen contexto en ujú, la serie o en la película. En ujú, este caso, pues la familia es de clase media alta, supongamos, o sea, vive en los suburbios, los hijos están en pues, la escuela pública o privada de la ujú, ujú. región y el papá tiene su propio negocio. Sí, claro. O sea, una familia promedio en cualquier país que está trabajando al día y la mamá también se dedica a trabajar. O sea, necesitan saber los historiadores qué contexto y cómo ofrecerlo para las audiencias. Ujú. Entonces también se involucra ese Y aspecto. fíjate, yo creo que también lo platicábamos con Julio, pero ya fuera de cámaras, ya en Ah, algo sí. más personal. De cierto modo, las novelas literarias en general, Ujú. películas, series, caricaturas, tienen en sí un peso educativo. Sí. Y si digamos, en este caso la película que está narrada en un contexto histórico muy particular, pues bueno, hay que tener muy fiable esta historicidad en ya sea educación, ya Ujú. sea cuestiones políticas, para que también nos eh,
implícitamente va a estar una enseñanza, ¿no? Ahí, Ujú. como por ejemplo la vestimenta, Ah, sí, claro. temas ya sea sociales, culturales, cómo influyen algunos elementos históricos para la creación de estas áreas artísticas. Ujú, Entonces, para mí es algo muy interesante, ¿no? Cuando vinieron algunos chicos y chicas de los bachilleres ujú. que nos han preguntado, oh, no, ¿por qué? ¿Por qué esto? ¿Por qué aquello? Por ejemplo, el edificio que es Sor Juana de Asbaje, y la historia de Sor Juana de Asbaje también en el área Sí, académico, en el área de cómo llegar a una educación fidedigna, pues bueno, hay que trazarnos el por qué una mujer no podía estudiar, ¿no? Entonces también es, exacto. es, es muy interesante que ciertamente la mayoría de las licenciaturas los hemos visto, las materias pues desde Ujú, kinder, desde primaria, porque nos empiezan desde preescolar, la razón histórica, la ujú. razón literaria, por ejemplo, en preescolar, que es Quijote, te invita a leer, hay que entender quién era Quijote, ¿no? En la rama Ujú, literaria, este, que ahorita es uno de los grandes referentes, yo creo que es la figura del corredor escultórico de sí. letras españolas, ahora letras hispanoamericanas. Bueno, es Cervantes, Digo, perdón, el perdón, autor, perdón, pero sí, 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 sí. o sea, usamos o sea, se usó al Sí, justo. autor del Quijote. Sí, tienes razón, Sí, ahí me confundí porque estaba hablando del del libro Quijote, como tal, del ajá, Quijote, pero pues sí, ciertamente Miguel de Cervantes fue es el la autor. figura ahorita emblemática. Ujú, Entonces, entender ahorita que también nuestra licenciatura, la mayoría de nuestras licenciaturas ya han sido plasmadas desde nuestra niñez, sí. y ahorita llegar y ahora sí dedicarnos totalmente en materia a aprender más de ellas para poder ahora sí que aplicarlas en un Ujú, contexto más práctico, ¿no? Como lo sí. mencionaba Jonathan, el maestro Jonathan, perdón. Ahorita estábamos ya en una renovación en el cual ya no se pretende tanto una teoría, sino ya una práctica en Ujú, todos los aspectos. Yo creo que todas las licenciaturas han optado por una práctica. ¿Por qué? Porque también dependemos de esta practicidad para saber cómo llevar la materia como tal a ujú. un contexto más social, más cultural y sobre todo que se vean los resultados de lo que se puede hacer. Sí, no, también tener en cuenta que la renovación se hace desde la perspectiva de tener que actualizar la misma currícula. Justo. Obviamente, pues, de la que me enteré un poco más, obviamente va a ser de letras hispanoamericanas, de que se agregaron materias conforme a lo que se ha visto en la actualidad, por Ujú. ejemplo, narrativas transmedia, el, no sé cómo se llamaba, pero era como checar las plataformas digitales para la difusión de la literatura. Ok. O Ujú. sea, como que se amplió un poco más que yo así de, me dan ganas de volver a estudiar mi misma carrera, pero es como de, no, ya, Ya basta. ya chole. O sea, pero sí me animaría, pero honestamente ahorita pues mi vida ya está encaminada a otras Ujú. cuestiones, pero sí cuando me comentaron la currícula fue de, ¿por qué eso no lo hicieron cuando yo entré o cuando estaba a mediados de la carrera? Justamente, yo creo que tocaste un punto muy importante, ¿no? La renovación es, vaya, actualizarse con los contextos y las necesidades actuales. Sí. Capaz a nosotros no nos tocó mucho porque nuestras necesidades capaz eran otras, ¿no? Pero ahorita Ujú, que se habla también que agregaron una materia que es ecologización y responsabilidad social, o sea, también abordar de esta perspectiva de que estamos responsables de nuestra ecología, de nuestra, pues vaya, y ahora sí nos hacemos responsables en todos los aspectos. ujú, También hablar sobre, por ejemplo, en filosofía, que ya hay una materia aunada al género, que ya, por ejemplo, está sobre, no sé, ideologías. No, la verdad no recuerdo mucho la currícula, ujú. pero sí se están abordando ya temas muy actuales que yo creo que se deberían de trabajar con mucha profundidad y no solo decir, ay, es una materia más, sino que en realidad está por algo, ¿no? Porque Ujú, estamos entendiendo ahora sí que un contexto ya totalmente que sigue caminando, o sea, que sigue ujú. caminando y que no es estático. Entonces entenderlo para saber a dónde vamos, ¿no? Como por ejemplo la historia. La historia es aprender de dónde venimos, en dónde estamos situados, por qué estamos situados aquí y las posibilidades de que a dónde le podemos tirar. Sí, Pues, más adelante, ¿no? Eso es una fortaleza muy interesante también de estudiar la historia. sí, también tener en cuenta que las humanidades las podemos encontrar ahora sí que en cualquier lugar, Sí, nomás es abrir bien los ojos y ver en dónde, o sea, ver el momento específico de, ah, mira, aquí está, justo. Recuerdo un comentario que hubo en el 23, ujú. guau, suena como hace, o sea, fue hace mucho y pues no es como que nomás fue hace un año, pero bueno, con el tema de que en la Semana del Humanismo, pues se exhibió aquí en la galería de Berta Falomir Ajá. la, como ciertas piezas de medicina Ah, y sí. de cómo se Ujú, podía relacionar con la filosofía y las letras y las humanidades y ujú. todo. Y recuerdo
que alguien nos comentó, no me acuerdo quién, que a grandes rasgos es que nosotros también tenemos que ver que las humanidades nacen, crecen y todo desde el cuerpo y Ujú, recordar que nosotros somos parte de algo, o sea, que si tú estás estudiando un cuerpo, en el caso de los de medicina y enfermería, es para dar un bien mayor, pero sin poner en riesgo la vida de la persona. No sé ujú, si me estoy ujú. a entender, o Sí, sea, sí, de sí. que ellos tienen que tener una ética y una moral muy fuerte porque estás tratando con pacientes y gente que no es de tu círculo y todo, pero que estás viendo en pro Ujú, a la ujú. humanidad, a mantenerlos con vida. Sí, sí, sí. Entonces sí fue como de, pues es que sí tiene que ver mucho aquí con nosotros, o sea, el, el hecho de que a veces nosotros, al menos en letras, supongamos, Ujú. lo vemos como es que el cuerpo es el recipiente donde habita el alma y la mente y el corazón, donde nosotros nos explayamos y plasmamos en letras. Es lo mismo, o sea, nomás de que nosotros estamos viendo algo no visible que es el pensamiento. Okey. Ujú. Y los de medicina no ven eso, pero ven los padecimientos, o bueno, Eh, ven la enfermedad y sí, lo lo tratan. tangible, lo Ajá, físico, ¿no? sí. Claro. Sí, justamente, de hecho, me recuerdas también esa misma exposición que el doctor Rico Bobbio precisamente Ah, sí. hizo una reflexión muy bonita, muy bonita. La verdad que sí denotaba de que somos cuerpo, pero daba como que una alusión más allá, ¿no? Estos cuerpos que se exponen también fueron conciencia, fueron, no me acuerdo, Vi- fueron Vivencias, vivencias, recuerdos, todo. valores, o sea, la valorización de un cuerpo, porque eso precisamente también hace a un humanista, ¿no? El pensamiento crítico, Ujú. pensamiento analítico, lo que va más allá, lo que profundiza, ¿no? Ciertamente desde todas las áreas tenemos esta idea de que vemos una situación y lo abordamos, como que no lo abordamos solo por encimita, sino como que vamos como las cebollas de Shrek, Ah, ¿no? Vamos quitando las capas, porque las cebollas tienen capas, y vamos quitando esas capitas para poder ahora sí entender el corazón, ¿no? ujú. De la cebolla. Uy, gracias, Ah, Shrek. DreamWorks, páganos. Ah. Ahí está. Sí, y también, por ejemplo, ya que mencionamos también películas, desde las películas también profundizar de ellas, desde la Ah, literatura, un sí. libro, ¿no? Y si bien un trabajo de los que están detrás de la creación de las películas, créanme que hay muchísimos, muchísimos humanistas, investigadores sobre todo, Sí. para recabar toda la información. O sea, hay un trabajo de fondo grandísimo, de también los de lengua inglesa, la traducción, la Ah, sí, interpretación. también. Uy, imagínense, hay chamba, hay chamba. Chamba es, nomás es cuestión de movernos y encontrarla. Sí, como dijo la maestra Patti, que también me gustó mucho, a veces nos toca tocar puertas, pero cuando se acomodan las cosas, créanme que ahí está, ¿no? Y si a veces estamos nomás sentados esperando que nos Caiga algo. llegue, que nos caiga algo, ¿no? Pues lamentablemente a veces cae, a veces no cae, pero qué mejor que también buscar desde nuestras posibilidades, desde lo que nos gusta, porque cuando alguien hace algo que les gusta, que en realidad le gusta, ¿no? El tiempo se va rápido y se disfruta. Sí. De hecho, algo que mencionas es hay un creador de contenido, no me acuerdo si lo mencioné en algún episodio, pero se Ujú. llama Farid Diek. Mm, Es un youtuber que hace como reflexiones de ah, las sí, sí, películas. sí, sí, sí. Se lo recomiendo en caso de Ujú. que no lo hayan visto, pero lo dudo mucho. Y hay películas en las que digo, ¿cómo no vi eso? O sea, ¿cómo no vi Sí. esa reflexión de la vida o de la situación y todo? Y solamente me dediqué a reírme. Ujú. O sea, creo que hizo el análisis, hizo de Shrek, Sí. que es como de, ok, o sea, al parecer Shrek tenía más cosas que Uy, sí, decirnos, no, imagínense. más de la cuarta, la que casi nadie le gustó, que es la de Vivieron, no, la de Por Siempre, algo así, o sea, la Shrek para última, siempre. sí, Ajá. esa, que en su análisis nos explica es que Shrek al momento de pedir tener un día libre, volvió a su pasado, o sea, Ajá. como desde, pues tú nunca exististe, o sea, nunca existió tu Shrek en esta tierra, en este universo paralelo, pongámoslo de Ujú. esta manera. Entonces, como de, ok, o sea, algo tan sencillo como el deseo tener un día sin que nadie me moleste, Ujú. a lo mejor la vida, el destino, lo que sea, me lo va a interpretar como, bueno, tal cual vas a tener un día libre cuando nadie te conozca, nunca naciste, nunca exististe. Claro. Y es de, ok, o sea, ahora él tiene que volver a reconquistar a Fiona, pero ahora desde la perspectiva de que Fiona pues ya es una guerrera que está Ujú. intentando salvar a los ogros Ujú.
y que ya no es la princesa que está esperando al príncipe que rescatara en la torre. porque nadie fue a rescatarla. Ajá, entonces ella se tuvo que rescatar así sola. Entonces okey, o sea, cómo la película tiene más mensajes que lo que podemos ver realmente. Ujú, Otra película es la de Elementales o Elemental, ujú. que es la que habla de los, de fuego, tierra, Ah, agua y aire, Elementos, sí, sí, sí. elementos. Ay, yo Elemental. Uy. Y yo, no, les mencioné a los villanos de Spider-Man. Que es como esto de que se supone que la nación, ay, ya estoy confundiendo con la leyenda del ángel, perdón. Bueno, pues sí, que la tribu del fuego no se puede relacionar con los del agua porque uno deshace al otro y sucesivamente, ¿no? Ujú, Y de cómo por medio de Amber y este vato del agua, que no me acuerdo el nombre, Water. mm, ¿O te quedas cierto? No sé. Owen, No sé. Owen, sí, creo que sí ¿sí era era Owen? Owen. Bueno, Amber y Owen, rompen las barreras de que, pues, realmente nomás te evaporamos, pero, pues, vuelves o sea, vuelves a gotear, como quien dice, y sucesivamente, o sea, no vas a apagar el fuego porque con el reflejo del agua vas a hacer potenciar el Ujú. reflejo de la luz del fuego de ella, o sea, es como que, ¿cómo no vi eso? O sea, yo nomás dije: Mira qué bonito, un amor entre fuego y agua", o sea, ¿cómo va a ser eso posible? No sé, y lo hicieron posible, y yo, ¿qué pasó? Ahí está, ahí está. Pero, ¿qué tiene que ver todo esto? De que desde el director, no solamente tomó sus vivencias, sino que también Ajá. se informó de la manera de cómo poderlo plasmar Ujú, y tomar características humanas. claro. Hay otra que creo que esta combinaría perfectamente con lo que estamos hablando de las humanidades, es la película de Soul o Alma en No la he español. visto. ¿Cómo que no la has visto? No la he visto. No sé, no la he visto. ¿Lo voy a Eh, ver? En vacaciones. Vela porque creo que, o sea, te va a gustar por el lado filosófico. Sí me lo han dicho, sí me lo han recomendado, pero la verdad a veces no tengo tiempo de ver películas, pero me lo propondré de ¿Qué, tarea. no tenías algo que hacer en pandemia? Cuando salió la película. Echar adelante la carrera. Salir adelante yo mismo. Sí, claro. En la película, pues a grandes rasgos nos habla sobre si nuestro propósito en la Tierra es el sueño que estamos aferrados a cumplir. Ujú. Si lo estoy explicando mal, una disculpa, gente, o si nosotros estamos aquí por otro propósito. O sea, descubrir realmente qué es lo que le da sentido a nuestra vida. Tocas algo muy interesante. También las humanidades es lo que denota la autoconciencia, Ujú, ¿no? De esta perspectiva crítica y analítica. Termina y ahorita te quiero hacer una pregunta muy interesante ok. porque yo creo que sí también va a remarcar mucho en esta Y plática. yo, no, siguiente pregunta. No, o sea, que aquí el personaje principal tiene que guiar una de las almas que todavía no nace Ajá, a saber qué es lo que lo motiva a vivir. Entonces, por accidentes de la vida, nomás te voy a decir esto, caen a la tierra, pero esta alma nueva está en el cuerpo de este vato, del protagonista, y el ujú, protagonista termina su alma en un gato. No te voy a dar más explicación más que eso, pero eso le da la oportunidad de el otro ver cómo lo perciben los demás sin estar habitando en su propio cuerpo. ok, ujú, Y a la vez le está dando la oportunidad que 23 creo se llamaba el personaje, conozca de la vida y ajá, él se enamore y diga, es que, ¿por qué voy a vivir si voy a morir y si voy a pasar por estas situaciones? Y pues es que es parte de la vida, o sea, te va a tocar disfrutar algo tan sencillo como que la lluvia te caiga encima de tu cuerpo, así como que ujú, te rompan el corazón, o que se te caiga la comida del piso y acababas de comprarla, ajá, o sea, claro. aunque el elotito, supongamos, o sea, cositas así que eso es lo rico de la vida, Ujú, que eso te recuerda el por qué estás aquí viviendo y por qué claro. sigues día a día. Y al final, pues no los voy a spoilear en caso que no las hayan visto, pero sí te pone a reflexionar de que, entonces, ¿qué estoy haciendo yo aquí? Ajá, O sea, ajá, entonces, ¿cuál es mi propósito? ujú, No solo de vida, sino mi propósito como persona. claro. O sea, ¿por qué sigo viviendo? Ujú, O sea, es como que la película fue muy mal recibida porque, pues, pandemia. Ya después mucha gente sí se puso a pensar de que esta película no se debió haber lanzado en ese momento, sino ujú. como ahora, en el 2023, bueno, 24 en adelante, ¿no? Que ya las personas, por todo lo vivido en la pandemia, somos más conscientes de por qué seguimos aquí. Sí. Sí, también generar conciencia de nuestro propio cuerpo y de los demás, ¿no? O sea, sabemos que si Ujú, uno se enferma y no se cuida uno, pues puede perjudicar al otro. sí, O sea, también eso. Y fíjate que precisamente a esto vamos, ¿no? La pregunta que te quería hacer, Now, y no sé si han visto la página de la facultad, hemos subido pequeños reels, videitos ujú, de alumnos y alumnas y también de egresados, como cuál es su invitación, qué les dejó la licenciatura, etcétera. Pero también te quiero preguntar, Now, ujú.
¿Tú consideras ya como egresada que estudiar la licenciatura aquí en la Facultad de Filosofía y Letras te cambió tu perspectiva, no solo en el área académica, sino en el área también humanista, ¿no? O sea, si te cambió tu visión, si ahora analizas las cosas desde otra perspectiva, si ves el vaso medio vacío en vez de medio lleno, no sé, o cómo te movió ya como egresada. Digo, porque también hablar uno desde nuestra experiencia es fenomenal porque pues vaya, algún momento si llegan a ingresar a la facultad o si ya están a punto de egresar o están ya apenas iniciando las carreras, también el ver cómo pueden salir, ¿no? No Ujú. locos ni trastornados, sino que también con una visión muy positiva de todo lo que les detona la licenciatura. Bueno, aparte de salir con más ojeras, no te creas, no. Algo que me dejó la carrera es, mm, suena tonto, pero a lo mejor la capacidad de razonar y analizar más allá de lo que me presenta la situación. Ujú, El hecho de haber leído los libros que se leyeron a lo largo de la carrera y los libros que yo leí por mi cuenta, no académicos, sino ya por gusto, meramente por la lectura, ujú, fue de, ok, o sea, no solamente son las narrativas clásicas que nos enseñan y que obviamente son ¿cómo decirlo?, el punto de partida para muchas otras, ok, pero darnos cuenta de que esas historias siguen siendo sí, vigentes en la claro. actualidad y qué es lo que ha cambiado, Ujú, porque ese mismo tema o tópico se sigue abordando desde, no sé, 1800 y tanto y actualmente sigue vigente, pero ahora ¿cuál es el nuevo contexto? sí, claro. ¿Cuál es el nuevo impacto que ha tenido? Eso y que realmente me ha vuelto muy consciente de las problemáticas. A lo Ujú, mejor no hago lo suficiente ujú, para apoyar ujú, a ciertas causas como a mí me gustaría, por lo mismo de que todavía está ese como miedo, claro, claro, de que sí quiero formar parte de ciertas cosas, pero sigo con el miedo de una represalia. claro. O incluso el cómo, ¿no? Ajá, entonces no, a lo mejor no formaré parte, Ajá, pero sí es como de que soy consciente claro. y entiendo el por qué se está luchando por ciertas situaciones o por ciertas causas, y así evito juzgar a la primera. Ujú, O ujú, sea, como que me abrió el panorama y a lo mejor como se me reventó ciertas burbujas ujú, y es de, okey, o sea, realmente aunque yo no me sienta como que la privilegiada, porque muchos piensan que ser privilegiado es estar viviendo en zonas residenciales súper caras, con la casa de 4 ujú. pisos. Me ha tocado ver unas que, híjole, no manches, no sé cómo los limpian, gente, mis respetos. Que obviamente no es desmeritar el esfuerzo de esas familias o esas personas, pero realmente somos nosotros privilegiados. Sí, El hecho de tener una casa, tener comida, tener un trabajo, tener con qué movernos, ya sea para tener para el camión, para un Uber, bueno, ujú. para estos medios de transporte ajenos a los taxis, o tener tu propio carro, es que somos gente privilegiada, o sea, Ujú, que nacimos en una familia que a lo mejor no tenía todas las comodidades, pero seguimos siendo privilegiados. claro. O sea, ahorita a lo mejor yo no voy a vivir una situación que esté viviendo el de al lado, porque realmente no sé cuál es su contexto. Ujú, Yo me siento privilegiada no solo por las cosas materiales que puedan no tener, yo me siento privilegiada porque tengo a mis papás, tengo a mis hermanas, afortunadamente todavía tengo una familia unida, ujú, mi núcleo está unido y fuerte y sano, ujú. sano, ya saben a quién me refiero. Tengo amistades Claro. desde que me acompañan desde la secundaria hasta la fecha, amistades que creé aquí en la facultad, uno de ellos es Irving, este, que me siento privilegiada en ese Ujú, aspecto, o sea, ujú. que la carrera, y no solo mis materias de letras, sino que ahora sí que una influencia de los maestros que me tocó convivir, es como de, me han hecho darme cuenta que, pues nací en una época afortunada porque Sí. pues, los avances médicos, o sea, ya no me complico como a lo mejor antes de que Ujú. la inyección apenas estaba en boga y eras un paciente de prueba y no sé, ahorita ya es como de voy a una farmacia y me compro el Ajá. medicamento y listo, o tengo el servicio médico y voy y me atiendo, Ujú. o sea, cositas así que me pone a plantearme de por qué nací, o sea, si nos vamos en cuestión filosófica, a lo mejor es por qué nací en este tiempo, en este contexto, en esta región del mundo, Okey. o sea, como que
llegó un punto en donde haciendo mis tareas, desvelándome en uno de Ajá, mis ensayos, y creo que este ensayo fue cuando estaba en octavo, yo creo, en séptimo, no me acuerdo, que me puse a pensar de que, es que, ¿cuál es el volviendo a la película, ¿no? ¿Cuál es el propósito de que yo naciera en este momento? claro, O claro, sea, ¿por claro. qué no nací a lo mejor antes? Ujú, O sea, no sé, o sea, como que empezó a cuestionar incluso esto mismo de, pero el típico, ¿quién soy yo? Pero si yo ya sé quién soy dentro de esta sociedad. O sea, me puse a pensar, así un chorro, que o sea, la facultad me generó respuestas, claro, pero también más dudas, o sea, o más claro. preguntas existenciales. Ajá, Entonces, ujú. anímense, gente, entren, vuélvanse locos como yo. No se crean, no, pero sí ingresen para a plantearse a ustedes mismos por qué están aquí. Ajá. Ahora tú, manito, contesta la misma Pues es que pregunta. prácticamente, Nao lo resumió, bueno, no lo resumió, lo dijo, se desplayó, se agarró y dijo: "No me quitan el micrófono". No, no Ay, es que no es cierto, es que precisamente lo que menciona Nao, ¿no? Como que nos quitamos esa venda de los ojos de seguir ujú, como que un caminito muy estructurado, muy recto, muy cuadrado, ujú, para adentrarnos totalmente a una visión más abierta, ¿no? Más amplia. Y algo que me dejó mucho la carrera es el saber preguntar, ¿no? mm, Pero, y como lo menciona Nao, pero no con las palabras que yo lo quiero mencionar, sino preguntarnos de una forma correcta: ¿por qué estoy aquí? ¿Para qué? ¿Por qué? ¿Cuál es mi razón? ¿Cuál es mi ujú, razón social? Etcétera, etcétera, etcétera. Pero saber el cuestionar de una forma crítica, reflexiva, analítica de todo lo que nos rodea, ciertamente sí genera, como lo menciona Nao, más dudas, pero esas dudas y esos más cuestionamientos y ese estar buscando siempre una respuesta es lo que lo vuelve revolucionario, ¿no? mm, Y es que lo que nos hace navegar en contracorriente de otros aspectos culturales, sociales e incluso personales, en los cuales, vaya, el típico ejemplo que te puse ahorita, ¿no? ujú, ¿Tú cómo ves el vaso? ¿Medio lleno o medio vacío? Bueno, y es cuando también denota una idea de que, ok, tengo, pero ¿hasta qué punto? ujú. O ya me acabé tanto, pero todavía tengo, ¿no? O sea, es como que estas preguntitas Sí, que uno se va formulando, y no solo en preguntas filosóficas, así de que estás divagando únicamente en este mundo de las ideas, sino que también en el área de ver las películas, en el área de escuchar alguna música, incluso ya también algo ya más problemático, ver algún contexto social que amerite una visión más profunda ujú, como lo hace un periodista, ¿no? Por ejemplo, que va al lugar y no solo es, chocaron de aquí a acá, sí, pero ¿por qué chocaron? ¿Cuál fue la razón? Y hace un análisis más profundo, más estructurado. Un historiador que no solo dice, sí, el 5 de mayo nos dan el día libre porque es la batalla de Puebla, sí, pero ¿por qué? O sea, ujú. ¿cuál es el trasfondo que originó esta batalla que nos sigue recordando anualmente en una fecha muy emblemática, ¿no? Es algo que también uno se va preguntando y se va preguntando y se va preguntando. Ahorita que ya he estado más como que a la par de viendo qué se hace en la licenciatura de Administración Estratégica de la Información, que parece un trabalenguas al Sí. momento de decirlo. Yo siempre que lo menciono siempre me termino trabando, pero, o sea, darte cuenta que la información, ¿en dónde está? Ujú, En todos lados, ¿no? O sea, en todos lados hay información. Aquí en el podcast estamos generando información, así como lo menciona la maestra Patti Fernández. En todos lados hay información. ¿Y cuándo tú te habías dado cuenta? Bueno, en lo personal, me hablo a mí mismo, hola a mí mismo, cuando yo me había dado cuenta de este exceso de información que estamos día con día y qué necesidad tan grande tenemos de alguien que nos administre de una forma muy fidedigna, muy sí. confiable toda esta información. Entonces aquí uno como egresado es que se da dando cuenta de estas necesidades sociales, culturales, políticas, de todos los índoles, para Ujú, saber cómo cuestionarlas, cómo criticarlas, pero no una crítica de que nomás andar ahí reclamando algo, ¿no? Sino una crítica de una necesidad, ujú, ¿no? Entonces, yo creo que si están interesados en hacer un cambio, incluso un cambio, como les mencionaba, que las humanidades hace un autoconocimiento, estas licenciaturas son ideales, ¿no? sí. Y no crean que nomás estamos sentados leyendo, sino que lo ponemos a la práctica en temas muy cotidianos, extremadamente cotidianos, ¿no? Por ejemplo, la semana pasada fue de inteligencia artificial, recuérdame el nombrecito, Eh, ah, conferencia. el primer Congreso Internacional sobre la Inteligencia Artificial y las Humanidades. Ahí está, ¿no? O sea, hablar sobre inteligencias artificiales y no solo utilizarlas, es como que, ok, ¿cuáles son las herramientas que nos da? Pero cuáles también son las, como lo mencionábamos en el episodio pasado, ¿no? Los contra Ujú, de utilizar excesivamente estas nuevas tecnologías, como ya lo mencionábamos, ¿no? O sí. incluso no sé, hablar de otros temas que también son muy recurrentes aquí en la facultad, temas muy novedosos, pero también que dan una mirada hacia el pasado para saber
por qué debemos de seguir hablando de ellos. Sí, también recordar, y no me acuerdo en qué conferencia o en plática, ay, perdón, eh, escuché algo así como de estos temas que a veces nos traen los maestros, no solamente es como para cumplir una currícula y ya. Claro, Que a lo mejor y sí, a lo mejor es para cumplir con ciertos requisitos de requisitos. de la carrera, algo por el estilo, pero es también el ponernos a pensar de por qué el docente creyó pertinente que tenía que haber una conferencia de esta índole. Ujú, O ujú, sea, ¿qué beneficio iba a haber para para el estudiante que esté estudiando licenciatura o posgrado? ujú. ¿O cómo vamos a ampliar nuestra área de expertise? Claro. Etcétera, etcétera. O sea, hay a veces, hubo una conferencia que se me quedó grabada, más o Ujú. menos, que fue la semana pasada, que lo trajo el maestro Alejandro Chávez, Ok, que trajo a varios, bueno, por medio de videollamada, obviamente, trajo, ¿cómo se llama? Como periodistas ajá, deportivos, cronistas, cronistas. sí. Gracias. Y uno de ellos dijo algo muy cierto de que nos tenemos que mantener siempre informados, no solo porque somos periodistas, sino porque ¿cómo vas a entrevistar a un jugador Uy, claro, sin tener el imagínate. contexto, una, de su trayectoria deportiva, dos, de a lo mejor del contexto de su deporte y de todo? O sea, ¿Y cómo van las estadísticas de...? ajá, o sea, no solamente es estar informado y, ganó, no sé, Usain Bolt por correr tantos metros Ajá, en las Olimpiadas. ¿Cómo se preparó? ¿Cómo se volvió este deportista de talla mundial? saber si ya rompió marcas Ajá, o sea, personales. es informar a los que no conocen del deporte y poderlo explicar. O sea, decía, un comentarista tiene su propio estilo Ujú, ujú. conforme vaya agarrando práctica. O sea, Sí, un comentarista no es que lo lancen a la primera a cubrir los Juegos Olímpicos. O sea, no, vas a cubrir primero a lo mejor un partido local de tu ciudad y luego ya de tu país. O sea, y ya después te vas a ir a las ligas mayores, ya sea de un deporte en específico o de esto que son los Juegos Olímpicos o de el Mundial de Fútbol, creo. ajá, sí, 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 es Mundial, sí, ¿verdad? sí, 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 pues sí, sí, Mundial. Y otra cosa que dijo es de siempre prepárense en idiomas, o sea, siempre conozcan, o sí, sea, prepárense en todo, o sea, al menos si dominen el inglés. ujú, ¿Por qué? ujú, Así pueden entrevistar a cualquier jugador y mínimo te va a poder responder algo en ese idioma. sí, sí, Aunque sí, tampoco lo domine al 100%, pero al menos ya algo se podrán comunicar entre ustedes. y- Y que ujú, también se prepararan y conocieran bien sobre todo lo de los medios de comunicación, todas las herramientas que hay, incluso hicieron énfasis de la inteligencia artificial, de que sí, usarla como herramienta, pero simplemente no como que recargarnos tanto en ella. ajá, ¿cómo es una herramienta? Ajá, o sea, pero sí dijo o sea, conozcan de todo, de todas las redes sociales, cuáles son las nuevas tendencias, manténganse qué es lo que está en boga ahorita y todo. O sea, ¿por qué? Porque eso va a impactar a la larga en otros temas y no solo en Claro. el deporte. Y yo cuando lo escuché fue como de, a lo mejor, o sea, para mí fue como que es algo tan obvio, pero es algo que alguien se lo tiene que decir a los que Sí, están en formación sí, sí, sí. para que sepan que algo que a lo mejor tú dices, pues que eso es algo obvio, pero es algo tan obvio que lo tienes que hacer. Y no es porque, te lo dice un experto y ya. O sea, Ujú. te lo está diciendo por algo, o sea, por algo está cubriendo estos eventos importantes. Y es que no es trabajo fácil de ninguna de las carreras, en general quiero hablar por todas las Ujú, carreras, todas las profesiones, ninguna es fácil, así como un periodista no es fácil únicamente pararse y hablar en público ujú, o hacer una investigación, no, no, o sea, implica todo lo que menciona Nao, ¿no? Una historicidad, saber por qué, cuándo, cómo van las estadísticas, si en ese momento que estás entrevistando se modificó alguna estadística, no ujú. sé, o sea, es un trabajo que implica una multidisciplinaridad. Disciplinaridad. Eso, gracias. De Donde nada. también como hablábamos con el doctor Julio y la maestra Patti, ¿no? Ujú, Aquí las licenciaturas se complementan entre sí y se emplean entre sí, ¿no? O sea, alguien de historia puede emplear a un periodista, a alguien de administración de la información, a alguien de letras, a un lingüístico, digo, a alguien de lengua inglesa, por ejemplo. O sea, aquí nos empleamos entre todos y sí, todas, ¿no? Y yo creo que volvemos a repetir porque yo creo que es un tema muy importante cuando alguien quiere elegir una carrera profesional que yo considero que se va a dedicar por gusto a lo ujú, largo de su vida, que haya trabajo. Y ciertamente hay trabajo, así como un escritor, escritora
quiere narrar una novela, pues bueno, habla con un historiador, oye, quiero hacer una historia que sea reflejada en la Revolución Mexicana. Mm. Cuéntame sobre la Revolución Mexicana, O ¿no? Porque, qué libros o dónde me puedo informar al cien por ajá, ciento de qué es lo que pasó para tenerlo en el contexto de la exactamente, novela. y dar una novela donde los personajes sean narrados con estas características Ujú. específicas, ¿no? En fin, yo creo que ciertamente uno termina enamorado de su carrera. ¿Por qué? Porque no solo se queda en estudiar una licenciatura y es estático y cuadrado, por ejemplo, aquí en las humanidades, que únicamente vas a estar sentado escribiendo. O sea, hay un mundo de de posibilidades de campo laboral, un mundo de posibilidades de aplicaciones en el Ujú. área de tu especialidad. En fin, la verdad, uno sí se queda anonadado y no sé, no sé. La verdad es que sí, hay mucho y si te interesa también tener temas de conversación, investiga, documenta, pregunta. Esta también que es muy riquísima la información de la información oral, ¿no? O sea, estar Sí. platicando, dialogando. Y ahí es donde las ideas salen a desplayar en todos lados y en todo su esplendor. También recordar, y esto no me acuerdo realmente en qué época de mi vida lo escuché, a lo mejor fue ayer, no sé, que m- muchos dicen es que porque hay investigadores de las humanidades. Ajá, Y es de, así como hay investigadores del área de la salud que se encargan de buscar mejoras, ya sea claro. para aparatos que nos ayuden a diagnosticar más rápido algún un padecimiento, Ujú, así como hay investigadores químicos que están buscando la manera de que un medicamento ya no tenga tantos efectos secundarios en el paciente, justo. a lo mejor investigadores de cómo afecta la economía global a un país, etcétera, Ujú, etcétera, ujú, etcétera, etcétera, como lo estamos viviendo ahorita con todo el tema de los aranceles. ujú, ¿Por qué estudiar las humanidades? Es el hecho de que, así como tú puedes hablar de una manera tan tranquila de ciertos temas como lo puede ser en su momento y a lo mejor actualmente la esclavitud, ujú, el feminismo, ujú. a ver, échame otra, las Mm, infancias, pongámoslo de otra sí. manera, las masculinidades, Ujú. em, Género, género, ecología, ecología, política, religión. o sea, todo esto uno lo puede hablar específicamente así de, mira, te enteraste de que Ujú, ahora se va a hacer el cónclave porque el Papa Francisco ahorita está muy grave de la salud y todo, o sea, porque se lo podemos decir tan libremente porque hay investigadores que se avientan la chamba de, ahora sí, buscar el por qué ocurren todos estos ujú, fenómenos sociales y culturales y te los plasman de una manera tan sencilla de entender que tú lo puedas explicar claro. en una plática normal, como Ujú, lo estamos teniendo ujú, aquí, por ejemplo, Irvin y yo. O sea, el hecho de que, es que mira, el feminismo nace porque allá en 1900 y cacho, en una fábrica de Nueva York, hubo este problema con las mujeres porque hay una disculpa enorme, o sea, es como el ejemplo que se me vino a Ajá. a la mente, y a partir de eso se generó estas luchas y todo esto para que la mujer fuera teniendo más derechos, más Ujú. como beneficios, entre comillas. Una disculpa a las feministas por no conocer bien la historia, pero cositas así, o el por qué la esclavitud se abolió, ¿sí? ¿Se dice así? Sí, ujú, Ajá, o sea, sí, sí. porque ya no es válido, o sea, a partir de qué año, a partir de quién fue, o sea, todo esto para nosotros decir, ok, nuestra historia, o sea, ahorita podemos convivir con cualquier persona por el hecho de que hubo investigadores también que se dieron a la tarea de ver el origen del problema. Claro. Y estos problemas que antes nos dividían y que ahora Ujú. pues ya nos dividen otros temas, que a lo mejor pueden ser económicos o políticos, o sea, pero nos unen de otras maneras. Sí, justo. Entonces sí, o sea, el investigar las humanidades te da el poder de manejar la narrativa conforme a lo que estás investigando Ujú, y que las personas que a lo mejor no se dedican a esto o gente que no, a lo mejor no tiene el interés de estudiarlo, pero sí de hablar de estos temas, diga, es que mira, vi este artículo porque se me hizo interesante y sabías que ahora hay un nuevo término para referirte a tal sí. situación, no sé, masculina o femenina o algo por el estilo. Ujú, O, sabías de que encontraron esta nueva manera de preservar los cerros ujú, porque se unieron los humanistas y todo junto con los ecologistas. Es como que, ok, o ujú, sea, ujú. estás leyendo algo que alguien se tomó la Con tarea sustento. de investigarlo para que tú lo puedas entender. Ujú. Entonces,
investigar esto no es se le hace de menos a comparación de otras, pero es, o sea, están a la par. O sea, Claro, unas se necesitan claro. a otras. O sea, si alguien está investigando en biomedicina, una máquina tiene que entender por qué se debe usar la máquina, Ujú. para qué función va a tener, cómo va a impactar a la humanidad Claro, claro, claro. y en la humanidad en todos los aspectos. Ajá, sí, sí, sí. Ujú, Justamente, ¿no? Ya para ir cerrando este episodio, ciertamente es sumamente esencial investigar, tener buenas sí, referencias y aparte yo considero que también el cultivarse en cuestiones académicas, ¿no? De estar, saber utilizar estas herramientas tecnológicas para estar siguiendo, seguir sembrando la curiosidad, ¿no? La crítica y el intelecto, sobre todo la cultura general, ¿no? Por ujú, ejemplo, en sus grandes y maravillosos saberes, es esencial para ujú. seguir innovando y seguir fomentando una mejor capacidad de escucha, de análisis, de reflexión. En fin, si les interesa entrar a la Facultad de Filosofía y Letras, a estas 6 carreras que son sumamente multidisciplinarias y complementarias en Sí. todo su esplendor de la palabra, entren, no se van a arrepentir, la verdad, si quieren estudiar como una segunda licenciatura o como primera y luego estudiar otra o no sé, etcétera, son muy complementarias en todas las facultades. Sí, también, por ejemplo, ha habido varios escritores chihuahuenses que su primera carrera fue derecho Ujú, o contaduría sí, y estudiaron filosofía. ¿Por qué? Porque también les llamaba la atención el saciar cierta información sí, académica y la podían complementar perfectamente con la primera que estudiaron. claro. O sea, hemos tenido aquí estudiantes que estudian primero una, Ujú, obviamente por las ciertas cuestiones o prejuicios que pueda tener sí, tienes que estudiar una carrera más seria y luego ya estudia lo que quieras, pero realmente ha habido gente que dice, qué bueno que mi segunda carrera fue una de estas 6 opciones que les tenemos, ujú, porque me hace entender y valorar y cómo acercarme a la persona, claro, ya claro, claro. sea si eres un abogado o Ujú, un médico o doctora, cómo te vas a acercar ujú. a tu paciente o a tu cliente, si eres, no sé, ¿qué te gusta? Ingeniero, por Un ejemplo, que ingeniero, por dicen que no hay mucha ejemplo. relación. Ajá, o sea, cómo Ujú, tienes que comunicarte con las personas si vas a hacer a lo mejor un trabajo de campo, que es hacer una nueva carretera, hacer una nueva infraestructura, o sea, el ver cómo va a impactar socialmente esa creación. sí, O sea, claro. todo Ujú, está ahora sí como que mancuerna, de la unido mano, y sí. todo. Así que anímense igual en las redes sociales, que próximamente se los voy a decir. Tenemos varias conferencias, estén al pendiente porque tenemos aquí a doctores, a maestros que están muy interesados y muy como absortos o comprometidos con sus temas, Comprometidos. que realmente es rico y es asombroso escucharlos. Ujú. Así como dijo la maestra, parece que ahora citamos a la maestra Patti. Y Un mucho. saludo, maestra. Que tenemos aquí a docentes muy bien Sí, preparados, o sí, sea, sí. tenemos, o sea, no es por decir nada, o sea, pero tenemos a cuerpos académicos muy bien investigados Ujú, que forman parte del Sistema Nacional de Investigadores y todo, o sea, aprovechen, acérquense, si tienen alguna duda, una cuestión, acérquense a los docentes, ujú. todos tienen una buena Disposición. disposición para atenderlos. Y pues nada, o sea, Y es una facultad de puertas abiertas. O sí, sea, aquí todas las conferencias son bienvenidos y bienvenidas, la verdad, para fortalecer alguna otra área de su área de estudio. Es muy importante sí. que lo retomen. Está la invitación cordialmente a todos y toda la comunidad chihuahuense a que vengan y sean parte de estas conferencias, Ujú. porque, reiterando nuevamente, esta es una facultad de puertas abiertas, muy capacitadas, y qué mejor que venir y ver a los expositores y expositoras de primera mano, de primera fuente. Sí. E igual, si eres parte de otro estado de la República o de otro país, síguenos en nuestras redes sociales para que estés al pendiente de las transmisiones, notas y noticias en general que te ofrece la Facultad de Filosofía y Letras. Nos encuentras en Facebook y en YouTube como Facultad de Filosofía y Letras Oficial, en Instagram como ffyl.watch, en TikTok como Facultad de Filosofía y Letras-watch y en Spotify como Logos Acústicos y el proyecto de audiolibros como Fabular. Y pues nada, si les interesa alguna de estas carreras, tienen hasta el 30 de abril, Sí. hasta las 2 de 2. la tarde más o menos. Háganlo con tiempo para que no Sí, se por favor. queden sin su lugar y esperemos encontrarnos en los pasillos de esta bonita facultad el próximo semestre.
Y Pues pues nada, nada, nos vemos a la suerte. próxima. Gracias. Bye. Escúchanos y síguenos Todos los jueves a partir de las 12 del mediodía.